Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. En la Eucaristía, Jesús nos presenta su costado traspasado. De su costado brotan sangre y agua. Para San Juan, esto es un símbolo del Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros, del amor de Cristo que fluye en nosotros. En la Eucaristía, tomamos del cáliz la sangre de Jesús y en su sangre el amor divino encarnado. Tomamos su carne en nuestras manos para que por su carne las heridas de nuestras manos sanen. Y tomamos del cáliz la sangre que emana de su costado para que el amor de Cristo, que nos ha amado hasta el final, nos atraviese completamente y nos transforme. Como los discípulos, debemos responder por el misterio del amor que se nos devela en las manos y en el costado del resucitado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. En el cuerpo y la sangre de la Eucaristía nos es permitido ver al Señor mismo. El segundo cuadro eucarístico que San Juan describe en la noche de Pascua se manifiesta en las palabras de Jesús. Como el Padre me envió, también yo os envío. Para nosotros, la resurrección significa que somos enviados. No es suficiente alegrarnos por la presencia del resucitado. El resucitado nos envía al mundo para que prediquemos su palabra, para que testifiquemos su amor a través de nosotros. Cristo se incorpora en todos los órdenes de la vida, a través de nosotros. Traspasará las puertas cerradas de aquellas personas que por temor se han refugiado en sí mismas, a través de nosotros. Muestra a las personas sus manos y su costado, a través de nuestras manos. Toca amorosamente a las personas, las anima y sana. Nuestras manos deben tocar en su nombre y obrar para el bien de los seres humanos. Y a través de nuestro corazón, Jesús muestra su costado a las personas. A través de nuestro corazón, su amor debe penetrar en el abandono y la soledad de las personas. ¿Qué intentas hoy hacer con tus manos? ¿A quién desearías tocar con afecto? ¿A quién extender amistosamente tu mano? ¿A quién deseas mostrar tu corazón, tu amor, tu bienaventuranza? Fíjate si para con tus hermanos tu corazón está cerrado y estrecho o abierto y amplio. Medita en que Cristo resucitado intenta demostrar su amor a los hombres a través de tu corazón. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera estamos comenzando una vez más un nuevo encuentro a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina, en este lindo encuentro semanal que entre ustedes y nosotros podemos tener, nos permitimos y deseamos tener cada 7 días para realmente hacer un alto en las ocupaciones cotidianas, en las múltiples ocupaciones de cada cual, en los problemas, en las preocupaciones, dejarlas un tanto al costado y poder dedicarnos a lo que verdaderamente es importante, al menos importante siendo hombres y mujeres de fe, como lo es la palabra del Señor, esa palabra que marca tendencia, que marca camino, esa palabra que nos va mostrando el rumbo, esa palabra que es nuestro norte, esa palabra que debemos no solamente escuchar, sino también rezar, meditar, reflexionar y, por sobre todas las cosas, poner en movimiento, poner en acción, poner en práctica, porque si no sería una letra de un libro más y la palabra del Señor, la Biblia, los evangelios
indudablemente no son un libro más, no son más letras sobre letras, son aquellas consideraciones, aquellas enseñanzas de vida que elegimos seguir, porque la fe es una propuesta que se decide y se elige libremente, no se impone, sino que como propuesta obviamente se propone. Esta palabra que llega cada domingo debe ser el motor que nos impulse a vivir una nueva semana en estos días fríos. Seguramente la luz que emana de la palabra le pondrá el calor a estas bajas temperaturas que, como corresponde a esta época del año, estamos viviendo. Y esta semana, hablando de esta semana precisamente, el lunes 8 de julio vamos a tener presente a los santos Áquila y Priscila. El martes 9 de julio, nada más y nada menos que a Nuestra Señora de Itatí. El miércoles 10 de julio, a Santa Verónica de Julianes. El jueves 11 de julio, a San Benito Abad. El viernes 12 de julio, a Luis Martín y María Acelia Guerín. Y el sábado 13 de julio, los santos Enrique y Teresa de los Andes. Como decimos semanalmente, más allá de recrearlos, más allá de recordarlos, de rezarles, de tenerlos presentes, tenemos, en la medida de nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestros tiempos, de acuerdo a nuestros carismas, de acuerdo a nuestros talentos que todos y cada uno de nosotros tenemos, estamos llamados, estamos invitados a caminar por las sendas de santidad, como lo han hecho aquellos que hemos mencionado, aquellos que mencionamos en cada encuentro a la luz de la palabra, nos han precedido en el camino de la santidad. Estamos parados en el comienzo del mes de julio, séptimo mes del año, domingo 7 de julio de este año 2024, 14º domingo durante el año, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo escuchaba estaba asombrado y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 14º domingo durante el año, 7 de julio de este año 2024. Sobre este texto va a ser los comentarios, las consideraciones, las reflexiones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas, y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización, que es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido.
Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Va muy bien y es un gusto encontrarnos, los hermanos cristianos, los que estamos aquí, Patricia, vos, yo, por ejemplo, compartiendo este evangelio, y todos aquellos que nos escuchan, todos aquellos en los cuales y a través de los cuales finalmente esta palabra que es vida y para vida va a llegar a muchos oídos, tantos como en este momento habitan el mundo en que estamos y que configuran lo que llamamos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Somos cuerpo, somos iglesia, somos presencia del Señor resucitado en este mundo. Debemos serlos como testigos veraces de esta verdad que recibimos de aquel que no solamente vino por agua. Vos citabas un pasaje muy hermoso de la carta del apóstol San Juan, ¿no es cierto? No vino por agua solamente, el que vino por agua y sangre. Porque tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Y estos tres coinciden en un mismo testimonio. Y es el testimonio que está a cargo de aquellos que son verdaderamente iglesia, cuerpo de Cristo, de aquellos que verdaderamente son aquellos en los cuales habita el Señor resucitado, aquellos que realmente estamos proclamando la presencia de aquel que resucitó y vive para siempre, que vive en nosotros como testigos vivos de la operación de parte de Dios en toda la humanidad, y que a través de la palabra de Dios, que es en nosotros por aquel que vino a buscarnos y que aquel que entregó la vida por todos, a través de nosotros, iglesia del Señor, llega a todos aquellos que la escuchan y la reciben con la fe que el Señor despierta en todos aquellos que verdaderamente escuchan con atención realmente, con interés, verdadero interés, no por simple y mera curiosidad, esta palabra que es vida para vida, palabra de vida y para vida. Fíjate vos, Fabián, aquí lo vemos al Señor, sí, ha visitado su tierra. Uno dirá, sí, el lugar donde habitó el Señor junto a María y José, donde fue criado el niño Jesús, Nazaret. Claro, a la predicación de Jesús, ¿cómo respondían los vecinos, aquellos habitantes del sector donde durante tantos años, más o menos acá en el Evangelio de Lucas, hoy estamos leyendo el de Marcos, pero el de Lucas nos dice a propósito de Jesús, cuando comenzó su ministerio público, era como de 30 años. Quiere que el Señor habitaba en Jerusalén, en Nazaret, durante buena cantidad de años. Y uno diría, ¿era conocido por aquellos que eran vecinos suyos? Aquellos habitantes de la tierra de Nazaret, aquellos que conocían a Jesús, que seguramente conocían a sus padres, vecinos, que conocían a los que se menciona en este pasaje, a los hermanos de Jesús, Judas, Santiago, Simón, y supuestamente a las hermanas de Jesús. Todos vivían ahí. Llamamos siempre hermanos de Jesús aquellos que eran, hoy diríamos, primos de Jesús, ¿no es cierto? María y José no tuvieron más hijos que Jesús. Jesús es el único hijo de mujer y del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Bueno, ahora cuando Jesús comienza a enseñar estas cosas, comienza a proclamar el reino que se ha acercado. Conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué opinan de Jesús? ¿Qué piensan del vecino Jesús? Del que se crió con ellos, del que vive ahí desde que era chico, del que lo vieron corretear de niño, jugar seguramente como cualquier otro muchacho, que probablemente haya sido amigo también de los hijos de ellos. Y vieron las palabras que proclamaba Jesús, los hechos que realizaba Jesús. ¿Y qué pensaron? Y pensaron mal. Pensaron desde el humano juicio, que siempre se basa, y teniendo como correlato para tal juicio, las cosas que ven a hacer y decir en el otro.
Ahora convengamos en esto, todos aquellos que configuramos esta sociedad, que es la humanidad en todo el mundo, tenemos y nos guiamos y nuestra conducta se testimonia a través de una serie de presupuestos, principios, ¿no es cierto?, que son muy propios de esa realidad que llamamos el mundo, en base a criterios meramente humanos, uno diría puramente y meramente humanos, claro. No son los principios elevados de la verdad absoluta que procede de Dios, de esa verdad que es vida y vida para vida, de esa verdad que tenemos que recibir de parte de aquel que verdaderamente la conoce porque la vive, y que vive una realidad que podemos llamar verdaderamente vida. Y esto que nosotros, desde el punto de vista de nuestra estar en un mundo conforme a la conducta habitual de la sociedad, en orden a todas sus pautas, códigos y principios, bueno, es una conducta que trata, sí, desde ya, de ordenarse, de hacer posible la convivencia, de sancionar aquellas cosas que supuestamente no están de acuerdo con lo que el hombre debe hacer y cómo debe conducirse para convivir sanamente en el seno de una verdadera sociedad como tal. Y lo que decía Jesús les resultaba extraño. ¿De qué hablaba Jesús? ¿De dónde sacaba esas cosas? ¿Cómo es posible que hiciera tales y cuales milagros? Pero si este Jesús, decía, a este lo conocemos, es hijo de José y de María, vecino nuestro. ¿Cuándo estudió este hombre? ¿Qué es eso que hace o se dice que llega a realizar con sus manos? Bueno, realmente descreyeron absolutamente de Jesús, ¿sí? No le creyeron. Uno diría, bueno, pero sin embargo Jesús y todas las cosas que hizo, sabemos, hizo todo en todo, sí, realmente. Era Dios en medio de los hombres. ¿Cómo puede no ser creído? Y sin embargo así acontece. Porque juzgamos habitualmente, hermanos, en orden a lo que hemos visto durante el itinerario de nuestra vida habitual en el mundo. De ahí extraemos precisamente los principios, las normas con las cuales debe uno regirse, y no son precisamente aquellas normas y hábitos que Dios quiere ver en nosotros para ver verdaderamente la vida, porque eso solamente lo puede instalar Dios. Dios viniendo a nosotros, Dios habitando en nosotros, Dios ser en nosotros, y finalmente nosotros ser en aquel que vino a nosotros a buscarnos para hacer Él la vida en cada uno de los que busca. Y es la vida en nosotros. Pero esa vida la hemos recibido, la hemos creído, la estamos encarnando. Somos verdaderamente testigos de la verdad que recibimos de parte de Dios, y en este caso concreto del Señor de la vida, del Dios de la vida, del Dios encarnado, del Jesús que salva. Bueno, resulta rara la conducta porque no está plenamente de acuerdo con las normas que el mundo ha establecido como normas realmente buenas, habituales, que deben ser participadas social plenamente por todos. Por eso lo que decía Jesús les resultaba extraño. Y las cosas que hacía Jesús y que habían oído que había hecho Jesús, los milagros, los prodigios, las profecías que formulaba el Señor, resultaban realmente increíbles delante de los oídos de aquellos que estaban acostumbrados a un Jesús de otra manera, al que creían conocer, al que decían conocer y al que desconocían. Uno dirá, al que desconoce toda la sociedad humana en general, sí, claro, porque viene a traer una buena noticia, una cosa absolutamente nueva. Viene a traer aquello que, sin embargo, es la verdad más antigua, es la verdad de Dios. Descreído por el hombre en Adán, ya hemos heredado, ¿no es cierto?, una enseñanza en oposición a la verdad divina. Por eso cuando la verdad viene a nosotros nos resulta extraño y su práctica resulta increíble, asociable en muchos casos. Esto le pasaba a Jesús.
Lo veía Jesús con la claridad con que ve todas las cosas. Y de ahí surge el refrán muy antiguo, por supuesto, que reitera Jesús aquí: nadie es profeta. Fíjate vos, Fabián, en su tierra, entre sus parientes y en la casa de sus padres. Desde el lugar más íntimo donde ha vivido, hasta la extensión a donde llega realmente a través de una palabra hecha conducta y testimonio, a través de la persona que así proclama la verdad de Dios, todo resulta distinto a lo ya conocido, creído, obrado por la sociedad y por lo tanto extraño. Claro, alguno me dirá, vos, sí, pero alguno lo va a creer, y muchos lo van a creer finalmente, sí, pero muchos lo van a descreer. Y muchos lo van a descreer y van a permanecer, vamos a llamar entre comillas, fieles a la forma que han aprendido de la llamada vida en este mundo, y que es un estar en el mundo pero no ser en el mundo. Es un estar de paso, pero no para ser finalmente lo que realmente aquel que nos hizo como debemos ser, imagen y semejanza de la vida en plenitud, imagen y semejanza de Dios, no para hacer eso finalmente. La conducta de Dios, el cumplimiento de los mandatos, los preceptos, todas aquellas cosas que proceden de la verdad divina, es la única forma que tenemos de recuperar, y Dios lo hace así en cada uno de nosotros, la forma original, la forma de verdadera imagen de Dios que somos todos, en tanto y en cuanto como verdadera imagen de Dios decimos y obramos y finalmente somos. En Él existimos, nos movemos y somos. Así nos dice siempre y repetimos con frecuencia Fabián, nos dice San Pablo. Vamos entonces a ver aquí el Señor que nos dice: parece que nadie es profeta en su tierra. ¿Le pasó esto a los profetas de Dios, cuya actividad se nos narra en el Antiguo Testamento bíblico? ¿Le pasó? Claro que sí. ¿Cuál fue finalmente? Uno diría, bueno, ¿qué destino tuvieron muchos de los profetas, no es cierto? Los mayores profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas, y fueron perseguidos, fueron descreídos, fueron atribulados, fueron muertos. Se los persiguió con extrema ferocidad y particularmente se los persiguió por parte de aquellos que afirmaban ser, como tales, estudiosos de la ley de Moisés. No vamos a examinarla ahora detenidamente, pero sabemos que Dios dio una ley a su pueblo para que la cumpliese, y en orden al cumplimiento veraz de esa ley que les daba, ser un pueblo testimonial delante de los otros pueblos, un verdadero pueblo de Dios. No lo fue porque no siguió la conducta preceptuada en la ley divina, sino porque siguió también conforme a los criterios humanos alejados de la verdad de Dios. ¿Los profetas fueron creídos? Los profetas no fueron creídos. Fueron perseguidos, fueron muertos finalmente, muchos de ellos. Recordaba el caso de Isaías, por ejemplo, Fabián, Isaías, uno de los 4 profetas mayores, y yo diría que a veces con sano criterio muchos opinan, porque es muy largo, son muy largos los escritos isaíánicos. Creo que tiene 66 capítulos la profecía de Isaías. Bueno, finalmente fue aserrado, fue muerto de una manera feroz. Aquellos que venían a nosotros a proclamar la verdad eterna, la verdad de Dios, que eran veraces testigos de Dios, enviados por Dios, portadores del Espíritu de Dios, venían a iluminar a un mundo que estaba en tinieblas, venían a devolverle a ese mundo una verdad de la cual ya se habían olvidado y desconocían. Y sin embargo, ¿qué respuestas recibieron de parte de ese mundo incrédulo? Y acá sí, sin duda, ¿no? Puesto particularmente a través de la conducta de este pueblo de Israel, que finalmente, bueno, pueblo elegido que como tal no se condujo ni mucho menos, y como tal también configura algo de lo que en general la humanidad en general es,
La humanidad que se apartó de la conducta divina, que se apartó del Dios de la vida, que se apartó y bueno, desarrolló esta historia que examinamos tantas veces, que en definitiva es una historia que podríamos, digamos, es la historia de la guerra, de la muerte, es la historia que se reitera permanentemente y que nunca llega, ¿no es cierto?, a la verdad original que Dios pone en nosotros. Pero para eso está precisamente, y para eso está para siempre, la presencia de Jesús, la presencia de Dios en el medio de la humanidad, la presencia del Verbo encarnado de Dios, para recuperar la verdad en todos aquellos que verdaderamente han de creerle, como ha ocurrido también a través de los tiempos y de los tiempos históricos, y llegando a configurar este verdadero pueblo de Dios que es la Iglesia de Cristo, de la cual formamos parte, Fabián, y formamos parte y tenemos que dar testimonio a través de una verdadera conducta testimonial, precedida por la palabra, por supuesto, que no es nuestra, sino la palabra de Dios en nosotros, y de la cual debemos ser veraces portadores como los profetas de Dios, y entregarla como tal a todo aquel que la recibe. Es la función de la Iglesia, fue la función de los profetas, que vinieron a este mundo enviados por Dios, portadores del Espíritu de Dios, para proclamar una verdad olvidada por el pueblo elegido por Dios. Siempre decimos que la función del profeta es, ¿qué es lo que hace el profeta? Así en líneas muy generales. El profeta anuncia y denuncia. ¿Qué denuncia el profeta? Y el profeta denuncia la inconducta, en este caso puntual, digamos, la inconducta de un pueblo elegido por Dios y depositario de una ley procedente de Dios, que es la ley de la vida y del amor, y que realmente no cumplió. Eso denuncia aquellos que son los responsables mayores de ese incumplimiento, de esa verdadera traición, ¿no es cierto?, a la verdad divina. Denuncia eso, pero también anuncia que finalmente Dios, que nunca viene a castigar, hermanos, que siempre viene a corregir, que siempre nos está corrigiendo, y que Dios va a corregir eso, y lo ha hecho y lo está haciendo. Corregir el error. Error es pecado, ¿eh? La palabra pecado quiere decir error. Bueno, corregir eso. Entonces anuncia también el Señor aquello que va a ser en el seno de la humanidad a partir de aquel que va a ser el verdadero testigo de la vida, el Dios mismo, en nuestra naturaleza humana. Lo vamos a ver en Cristo Jesús, lo hemos visto, y a través de Jesús, del testimonio de Jesús y de todo lo que hizo Jesús, la palabra de Dios, el verbo de Dios, encarnado como hombre, obrando como tal, aquella palabra que es de Dios, propósito de Dios, ley de Dios, ley para la vida, ley del amor. Bueno, no, a Jesús también lo mataron, sí, sin duda. Uno dirá, ¿cuál es el fin del profeta? Y muchas veces ha sido ese, sí, sin duda. Pero todos ellos han sido fieles a la responsabilidad que asumieron, fieles al testimonio de Dios, fieles a la verdad y finalmente fieles herederos de la vida y su plenitud. Es la plenitud de la vida misma, precisamente. Los profetas. Vamos a ver los profetas en Israel. Los hemos analizado, ¿no es cierto? Y vemos aquí en este pasaje muy puntual, en este día, por ejemplo, Fabián, Jesús como profeta, sí, el mayor de los profetas, sin duda, el profeta entre profetas, desde ya que sí. Finalmente el todo y en todos, el Señor que es verdaderamente la ley, la fe, los profetas, la resurrección y la vida y la plenitud de la vida, en la plenitud de la gloria. Dios en nosotros, Dios viene a nosotros, viene a ser en nosotros para que seamos en Dios, y no menos que eso.
Y no menos que eso es la vida a su plenitud, en una seguridad y una felicidad que tiene como destino una eternidad en la plenitud de una gloria que Dios ha reservado para todas aquellas criaturas que obran en conformidad con el propósito del Dios de la vida. Tal cosa anuncian los profetas, tal cosa viene a ser entre nosotros Jesús, viene a ser Dios en nosotros. Tal cosa es la que configura el seno, la estructura misma de nuestra esperanza en Cristo Jesús. Fabián, hemos hecho una pequeña introducción y en orden también a lo que habías leído vos al principio, ¿no es cierto? El que vino por agua y sangre, no solamente por agua, el que puso la sangre, el que derramó la sangre para sellar una alianza nueva y definitiva entre Dios y los hombres, en la cual hay perdón por parte de Dios de las faltas humanas, corrección de la misma y vuelta otra vez a los caminos de la vida verdadera y a la plenitud de la vida en la gloria, que es lo que corresponde al cumplimiento de la voluntad de Dios en este mundo por parte de aquellos que verdaderamente lo hacen. Adelante, Fabián. Bien, creo que queda claro a modo de introducción. Hay muchas preguntas. Bueno, te vamos a hacer la primera de ellas antes de la pausa musical. Se dirigía a su pueblo. Cuando Marcos habla de que se dirigía a su pueblo, ¿es su pueblo físico, su pueblo geográfico o a su pueblo de gente, a su pueblo de fieles, de seguidores, Miguel? Bueno, podría decir y debemos decir, Fabián, su pueblo. No olvidemos una cosa: nuestro Señor Jesucristo, según la carne, digamos según el hombre, ¿no?, era israelita, ¿no?, de la tribu de Judá. Uno diría, bueno, era judío también. Sí. Entonces, ¿el pueblo de Jesús cuál era? Y el pueblo de Israel. Sí, desde el punto de vista histórico y siguiendo la historia conforme a la narración espiritual que nos hace la palabra sagrada, sí, Jesús vino a Israel que tenía como depositaria inicial la promesa de Dios de todo lo que Dios haría en el seno de toda la humanidad. Pero finalmente ese Israel nació, termina siendo figurativa y figura de un Israel infinitamente mayor, que es la Israel espiritual, la que está configurada por todos los pueblos del mundo, diríamos por todos los habitantes del mundo, independientemente del tiempo y del lugar en que hayan nacido. Vamos a llamar entonces llamar Israel espiritual, la verdadera Israel, la definitiva, aquella que en otros términos decimos que es la Iglesia de Dios. Sí, claro, un pueblo universal. Bueno, vino a ese pueblo, vino a Israel Jesús, sí, y cumplió todo aquello que estaba profetizado y escrito a propósito de él, y lo hizo, y en su cumplimiento finalmente abarca tal cumplimiento a todas las naciones de todo el mundo. Por eso que es una figura Israel, esta Israel y todo lo que hizo Jesús en Israel es figura de algo mayor, y algo mayor es lo que hace Jesús siempre, porque en definitiva es el Redentor y Salvador de toda la humanidad, viene a recuperar a toda la humanidad, tribus, razas, lenguas, todos, lo que los israelitas llamaban los paganos, sí, los mismos miembros de Israel que han creído en aquel que vino como Salvador de todos, y los otros pueblos que conocieron por el testimonio de la Iglesia de Dios la verdad de un Dios existente, de un Dios vivo, de un Dios que nos ama y de un Dios que ama a toda la humanidad y con la cual configura ese pueblo universal que permanecerá para siempre. El verdadero Israel, el espiritual. Fabián. Muy bien, creo que el señor Miguel Carreras se ha ganado un merecido descanso. Quien trabaja a lo largo de todo el programa, desde el silencio y el servicio, Silvia Patricia en la musicalización, en la operación técnica,
Llega la pausa musical aquí a Radio Fe Latina, a este nuestro encuentro de hoy a la luz de la palabra. Y Mari Dumas interpreta El Profeta del Amor. Vamos a la pausa musical, vamos a la música que le pone música a estas palabras del señor Miguel Carreras. Señor, el Maestro, sé tu Señor, nuestra luz, sé tu la voz que resuena siempre en nuestro corazón. Mari Dumas le ponía canción
a estas palabras de Marcos, a estas palabras del señor Miguel Carreras, el profeta del amor, con la elección, con el buen gusto que caracteriza a Silvia Patricia en la musicalización, en la operación técnica de este nuestro encuentro a la luz de la palabra. Desde Radio Fe Latina estamos compartiendo este 14º domingo durante el año, 7 de julio de este año 2024, donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. El sábado era sábado, Jesús enseñaba en la sinagoga. Por esto fue demasiado criticado por los fariseos, entre otros, ¿verdad? Cuestionado, puesto a prueba, hasta agredido, tal vez, si se quiere, Miguel. Y sí, Fabián, vos sabés que los sábados, y Jesús, siguiendo el hábito, por supuesto lo hizo, nada más que lo hizo bien, como debía ser. Ya en su pueblo, en Nazaret, también fue Jesús a la sinagoga. Y ahí enseñaba, él que tiene toda la autoridad, que es la autoridad, que es el único maestro. Claro, hay que reconocerlo como tal. Y se lo reconoce cuando uno obra como él nos enseña. Cuando uno obra la verdad que es el mismo en nosotros. Una vez que encarnamos verdaderamente la verdad que de él aprendemos. Bueno, enseñaba en la sinagoga. Y solían acudir, por supuesto, y sobre todo acudir con la costumbre, ¿no es cierto?, de ser ellos maestros. En realidad los que se consideraban en Israel como tales, y de los cuales también los habitantes consideraban que eran los verdaderamente representantes oficiales del conocimiento de la ley de Dios y de todos los mandatos que configuraban la ley de Moisés. Sí, en la sinagoga, bueno, sobre todo los jefes de sectas importantes, entre ellos los fariseos, acudían también escribas, ancianos del consejo, realmente gente docta, así considerada como tal, y que bueno, como comentaban también los habitantes de Nazaret, cuando escuchaban a Jesús decían, ¿de dónde aprendió letras este hombre? ¿Dónde fue a estudiar? Que yo supiera no había ido a ningún instituto, lugar donde se aprendían estas cosas que parecían propiedad exclusiva de aquellos representantes oficiales de la religión de la verdad de Dios. ¿Dónde lo aprendió Jesús? Lo aprendió porque lo sabía de sí propio, porque Él es Dios. Es la palabra de Dios que desde el principio es aquel por el cual existen todas las cosas, y todas las cosas son en Él y por Él. Es el único, el verdadero maestro, no hay otro. Bueno, no lo reconocieron como tal. Como dice acá esa conclusión, ¿no es cierto? Nadie es profeta en su tierra, en la casa de sus padres, ni siquiera sus parientes, sus familiares, sí. Cuando uno lo conoce mucho, fíjate, o cree conocer, Fabián, los más cercanos, ¿y qué pueden decir? Inclusive de nosotros mismos, sí, a este lo conocemos, che, este es tal y cual cosa, si yo me acuerdo cuando hizo esto y aquello. Entonces no merece a priori la confianza que recibe aquel que no es conocido, que viene trayendo una novedad, que puede ser muy veraz por otra parte, ¿no es cierto? Pero es mejor recibido porque viene de alguien que uno no lo conoce, supuestamente no conoce su historia, ¿no es cierto? Pero el que es conocido realmente es menos creído. Bueno, y esto ocurría con Jesús. Jesús era nazareno, era el nazareno, es decir, había crecido, se había criado en Nazaret, sin duda. Y le pasó como a todo profeta, sí. Fue descreído. Uno dirá, bueno, le pasó en todo el mundo después, sí, pero muchos le creyeron y muchos no le creyeron. Pero ahora sabemos que es la verdad de Dios, que es la vida de Dios en cada uno de aquellos que sí lo reciben, que son verdaderamente, en definitiva, familia suya. Y que Él crece, se cría en nosotros, en el seno del corazón y la conciencia de cada uno de aquellos que verdaderamente le creemos. Bueno,
Nadie es profeta en su tierra, Fabián, y parece que nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Tampoco le creyeron a Jesús. En Israel fue donde menos le creyeron. Sí, bien, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrado y decía, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? A ver, recién deslizaste algo, porque él era Dios. ¿Esto no le viene del Padre, acaso, Miguel? Digamos, como que Jesús lleva adelante, lleva a cabo la obra de Dios Padre, Miguel. Y tenemos que recordar una cosa, finalmente, Fabián, ¿eh? Todo lo que es del Padre es del Hijo. Lo mismo tiene el Hijo que el Padre. La misma verdad que está en el Padre es el Hijo que está en el Padre. El Hijo es el camino, verdad y vida al Padre, porque conoce, porque Él es el mismo. ¿Qué es el mismo? Es el camino, verdad y vida del Padre. Hay una unidad plenísima en todo. Siempre decimos, finalmente, cuando proclamamos el misterio de la Santísima Trinidad, sí, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 son Dios, sin embargo no son 3 dioses, sino un solo Dios. Y uno diría, el que conoce al Hijo conoce al Padre, claro, por el mismo Espíritu que habita en el Padre y en el Hijo. La misma sustancia del Padre y del Hijo. Es una y misma en todos. De manera que ¿de dónde recibe Jesús esto? Y lo recibe, uno diría, del principio. Él es el principio. Él era en el principio. Él es el principio de la vida. Claro, hecho carne resulta que no es tan creíble, ¿no es cierto? Porque es como uno de nosotros. Y aquí pasaríamos un poquito a comentar lo que recién decíamos, ¿no es cierto? Al ser como nosotros, un hombre, y uno diría, bueno, pero come y bebe igual que nosotros, se viste como nosotros, precisa todas las cosas que precisamos nosotros. Es como nosotros. Sí, finalmente sí, porque va a ser en nosotros, para que nosotros seamos en Él lo que es Él. Y Él en verdad, ¿qué es lo que es? Es vida y principio de vida en cada uno de los suyos en los cuales habita y finalmente es. Y todos en los cuales es el Señor, finalmente somos en Él. El ser es uno y mismo, Fabián. Hay un solo ser, es Dios en todos y por todos. ¿No es acaso el carpintero el hijo de María, hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? De alguna manera, Miguel, aunque no corresponda, de alguna manera al afirmar esto en forma interrogativa, en forma de preguntas, ¿no sería bajarle el precio, aunque utilicemos un término vulgarmente humano? Al hacer esos cuestionamientos de quién era, de dónde venía, ¿no era bajarle el precio? Digo, porque muchas veces entre nosotros también nos asombramos. Ah, pero mirá vos este talento escondido que tenía, no sabíamos que podías hacer esto o que hacías tan bien esto o aquello. De alguna manera, y aunque sea un término vulgarmente humano, ¿no quisieron bajarle el precio? Y vos fíjate, estás utilizando un término, bajar. Sí, el Señor bajó de los cielos a la tierra. Nuestro destino, ¿dónde es el destino del hombre? El destino, digamos, que ha establecido Dios desde el principio. ¿De qué nos habla Jesús? ¿De qué reino nos está hablando? ¿Del reino de los cielos? De los cielos, ¿no? Del lugar más elevado. Viene del lugar más elevado el Señor. Viene a traernos aquello que nos promete y por lo cual baja a nosotros para llevarnos a nosotros al lugar del destino que originalmente ha establecido el Dios de la vida para la vida plena en todos aquellos a los cuales promete vida, que en definitiva es al hombre, a todo hombre. Al hombre en general decimos, ¿no es cierto? En sentido genérico sí, y en él estamos
tipificando, calificando a toda la humanidad que finalmente crea y obre la voluntad de Dios, que es qué cosa, que el hombre viva, y viva para siempre. Y vivir para siempre es lo más elevado. Por eso viene a nosotros, sí, baja a nosotros, sí, para subirnos finalmente con Él y en Él al lugar más elevado. Baja para eso. Por eso se hace uno de nosotros, para que seamos nosotros unos como Él, en Él, por Él y de Él, en Dios, por Dios y de Dios. Dios hizo al hombre imagen y semejanza, no lo olvidemos esto, Y Dios no ceja en su propósito y obra la creación y consuma esa creación hasta llegar a la finalidad en ella que se ha establecido y fijado a sí propio desde el mismo principio de la vida. Fabián, entonces, claro. Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. ¿Por qué se dice esto? ¿En dónde estaba el tropiezo? ¿Por qué era Jesús un motivo de tropiezo? Digamos, en otros pasajes, en otros evangelios, por ahí se dice, era un motivo de escándalo. Sí. En este caso no aparece el término escándalo, sino que aparece el término tropiezo. ¿Por qué se utiliza esto, Miguel? Tropiezo, sí, o escándalo, es cierto, también se utilizan esos términos. Sí, el tropiezo es algo que impide que vos llegues a la captura del fin para el cual se te ha fijado, ¿no es cierto?, ese propósito mayor tuyo. ¿En qué sentido podríamos decir, no? O de escándalo. Y Jesús venía a proponer algo que no estaba mucho en la mentalidad humana, Esto que venía a decirnos Jesús, no era aquello que seguramente habíamos aprendido, mal aprendido por supuesto, como el pueblo de Israel. La ley de Dios era buena, sí, pero era buena si se la cumplía espiritualmente, en su propósito más fino y más definitivo. No era de un cumplimiento literal, digamos, y al servicio de la conveniencia particular muchas veces. Y Jesús venía a poner las cosas en su lugar. Entonces venía a establecer como principio y fin del mismo principio, a amar al prójimo. Era un tropiezo para mí amar al prójimo. ¿Cómo voy a amar? Y aquí viene todo aquello que el Señor nos va aconsejando en el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Y que para el pueblo de Israel, y te diría para cualquier pueblo, para cualquier ser humano que no conoce la voluntad de Dios porque no la obra, es también un escándalo. Amar a un enemigo, poner la mejilla derecha si te pegan en la izquierda. Bueno, tantas cosas, ¿no es cierto?, que viene a ser Jesús como hombre y las hace, que tenemos que hacerlas nosotros en su cumplimiento más fino y espiritual, sin duda, y que para la mayoría de la humanidad acostumbrada a otra forma, aquí volveríamos siempre, y es largo el tema, Fabián, a lo que comentamos al principio, ¿no? La conducta general de la humanidad está establecida y regida por pautas, códigos, principios muy diferentes al principio del amor, Por manera que para el hombre lo que Jesús quiere, así a priori en conformidad con lo que está acostumbrado y ha aprendido desde niño, esto termina siendo un escándalo. Para el que finalmente lo entiende porque lo cree y a través de lo que cree finalmente termina obrando, a veces de a poco, ¿no es cierto?, no digamos, pero termina finalmente siendo un fiel testigo de estas cosas y finalmente lo que debe ser un fiel testigo, ¿no?, un obrador de las mismas, como testimonio de eso que verdaderamente se ha hecho cierto y carne en él. Bien, la semana anterior, en el 13º domingo durante el año, también compartíamos el texto de Marcos, ¿sí? Veníamos de la curación de la mujer hemorroísa y la hija de Jairo. En aquel texto, en aquel momento, estuvimos viendo con tu presencia, Miguel, como es habitual en este espacio, un tema que de alguna u otra manera vuelve a darse, pero tal vez en forma de contrapunto en esta ocasión. En aquellos textos, en aquel texto, Jesús afirmaba: tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado, ¿sí?
En este caso, el Evangelio de este domingo de Marcos va a finalizar casi con una inquietud en boca de Jesús, y él se asombraba por su falta de fe, ¿sí? A ver, ¿cómo pasamos de tu fe te ha salvado a este asombro de Jesús por la falta de fe, Miguel? Sí, claro. Sabemos que Jesús es el autor y consumador de la fe. Es decir, para Jesús, aquello que nos enseña, que nos dice, es una verdad eterna, es la única verdad. Es aquello que debemos conocer, no desconocer. Y es aquello que la humanidad desconoce. Como la humanidad creada por Dios desconoce la ley de Dios, que es a través de la fe. No cree en Dios entonces. Desconoce al Dios que lo hizo para que viva. ¿No se da cuenta la humanidad que todos los que estamos habitando la tierra somos fruto del amor de Dios, creación de Dios? Y parece que no. Hemos elegido otro destino que no tiene nada que ver con la fe. Claro, la fe es creer en las cosas que no se ven. Y nosotros queremos ver para creer. Es el principio muy humano. En las que no vemos, que son aquellas de las cuales nos habla el Señor de la vida, no las vemos porque jamás tuvimos experiencia de las mismas, claro. Él viene a traer la novedad, el nuevo, la buena noticia, el Evangelio. Todo es nuevo. Y la novedad en nosotros no penetra hasta que no seamos también nosotros renovados por la misma novedad creída. Entonces, claro, Jesús es un motivo de escándalo, de tropiezo. ¿Cómo va a ser esto? ¿Y entonces cómo? Y entonces viene de parte del hombre el eterno conflicto, ¿no es cierto?, entre la verdad de Dios y aquello que el hombre cree que mejor conviene a intereses muy particulares, muy personales. Y ya sería, por supuesto, lo que hablamos siempre, Fabián, largo de comentar, pero ese es el motivo de tropiezo, la falta de fe. Por eso Jesús dice, cuando una persona realmente llega a la comprensión salvadora, tu fe te ha salvado, tu fe, no otra cosa, ¿eh? ¿Y tu fe en qué? Tu fe en aquel que viene y te proclama una verdad que has creído, y eso te salva. ¿Qué quiere decir que te salva? Te devuelve a la vida, a la plenitud de la vida. Dios, no hay otra manera. Muy bien, nos empezamos a despedir, pero antes de despedirnos, si te parece prudente, oportuno, compartimos sintéticamente la segunda carta a los Corintios en su capítulo 12, versículos 7 al 10, que también forman parte de la liturgia de este 14º domingo durante el año. Y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso, me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Qué hermoso texto, como de costumbre, ¿eh? Estos textos paulinos, viste, que consuman mucho mejor que todo lo que podemos estar diciendo nosotros en el término de una hora, ¿no? Diariamente. Soy fuerte cuando soy débil, sí. Vos fíjate que aquí San Pablo está ponderando todo aquello que padece, en el humano juicio lo vemos como tal, por causa de ser fiel a aquel que viene a otorgarnos la vida y la salvación. Y sí, uno analiza un poco la existencia de Pablo, del apóstol, ¿no? Sí, realmente, es un hombre que padeció toda clase, diríamos humanamente hablando, de calamidades, persecuciones, enfermedades, hambre, todo, hasta el peligro de muerte, por supuesto.
pero todo lo hizo por la fe en aquel que era para San Pablo finalmente eso que viene a proclamar y que terminamos de comentar también. Finalmente terminamos creyendo en aquel que es el todo y por todos y para todos la vida. Así pasó con San Pablo. Todo lo soportó, porque todo lo podía hacer en él, unido a él, todo lo puede unido a Cristo Jesús. Por eso en cuanto la debilidad se manifestaba en él, seguramente que recordaría San Pablo las palabras de Dios, ¿no es cierto?, de Jesús: bástete mi gracia. Y es así, Fabián, bástete la gracia de Dios, que en posesión de la gracia de Dios y de la gracia y la gracia de Dios poseyéndonos para la eternidad, bueno, finalmente hemos de ser aquello que solamente Dios puede hacer y hace, pero no sin la fe y sin la fe en nosotros. Señor Miguel Carreras, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera terminamos. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Que tengan junto a nuestros hermanos oyentes la más hermosa de las semanas en el Señor, a cuidarse, a cuidarnos mutuamente del frío, abrigados a la luz de la palabra de Jesús, y si el Señor así lo desea y si el Señor así lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, si Dios quiere, Miguel. Y Dios siempre quiere y quiere la vida y quiere lo mejor para todos. Así que bueno, nos encontraremos, sí, siempre considerando esta palabra, que es vida, que es felicidad, que realmente nos va alentando y nos va siempre robusteciendo a medida que profundizamos cada vez más y conocemos cada vez más la palabra del Señor. Fabián, un abrazo muy grande para vos, para toda la audiencia que sigue creciendo, una audiencia muy consecuente con estos programas y con la palabra de Dios. Hasta entonces, bendiciones. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.